Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Luis Enrique Chala, de la ciudad de Neiva. Yo soy matriculado en la ciudad de Neiva, en el área de ingeniería electrónica. Este es mi número de identificación. Esta es mi cédula de ciudadanía. Pueden ver. Vamos a poner el ejercicio 5 de la tarea 1, trabajo individual. El grupo es el 2014-2770 del área de electromagnetismo. En el ejercicio 5 vamos a manejar el simulador de circuito en corriente directa, el cual dice: utilizar el simulador kit de construcción de circuitos CD, corriente directa, de la Universidad de Colorado. Realiza los siguientes procedimientos y responde a cada una de las preguntas. A. Construye un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje. En este caso, hicimos el circuito y colocamos la bombilla. ¿Y qué pasa cuando encendemos una bombilla y le subimos el voltaje? Al subir el voltaje, la bombilla se enciende más, aumenta la luminosidad. Se puede observar que mientras aumentamos la tensión, la luminosidad de la bombilla es mayor. Puede detallar en ese ejercicio. En la pregunta B, indica la forma de conectar dos bombillas en el circuito, de modo que si una bombilla es desconectada, ambas bombillas se apaguen. Y si una bombilla es desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Entonces, en ese caso, le puse un switch a la bombilla. Entonces, cuando desconecto, todas las bombillas se apagan para dar respuesta al ítem. Y si una bombilla se desconecta, las otras bombillas se apagan. Entonces, lo único que hice fue colocarle un switch. Respuesta 2. Si una bombilla está desconectada, las otras bombillas permanecen encendidas. Entonces, ¿qué hice? Dejé unas bombillas directas hacia la batería y a la tercera bombilla le coloqué un switch también. En caso tal, lo puedo prender y apagar y no me interfiere con las otras bombillas. En la pregunta C, compara un circuito con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Describe qué sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia. En la resistencia en serie, realizando este ejercicio, vimos que utilizando la resistencia de 10 ohmios, vemos que la corriente es la misma y el voltaje es el mismo. ¿Por qué? Porque son resistencias muy bajas. En el circuito, en cada resistencia el voltaje cambia, ¿sí? Pero si aumentamos la resistencia, la corriente cambia. Como lo pueden ver, en este caso, les voy a poner el ejemplo acá. Vemos que tenemos un circuito en serie. Como podemos ver, el voltaje es de 12 voltios, como lo dice la batería, es de 12 voltios. Acá tengo una resistencia de 17 ohmios y una de 10 ohmios, la cual me muestra a mí el voltaje de la entrada y la salida, que es de 7.56 voltios. El voltaje está variando, cambia, ¿sí? Y en esta podemos ver con 10 ohmios de que el voltaje también cambia, es de 4.44. En ese caso el voltaje cambia, pero la corriente, como podemos ver, la corriente es la misma, tanto de la salida de la batería como de las salidas de las resistencias, tanto de 17 ohmios como de 10 ohmios. Si le cambiamos las resistencias para más ohmios, ¿qué pasa? La corriente sigue siendo prácticamente la misma, no varía. En este caso, como lo pueden ver, no varió, la corriente sigue igual por todo el circuito, como lo pueden ver en este ejercicio. Ahora, ya explicamos ese tema, ahora vamos a ver el tema de paralelo. En paralelo, como pueden ver,
el circuito en paralelo, vemos que en la primera gráfica el voltaje en las resistencias no cambia. La corriente de salida de la batería es la normal, pero cuando sale de las resistencias, pues ya cambia, comienza a variar. En este caso, como pueden ver, lo explicamos mejor acá en este. Acá tengo un circuito en paralelo, ¿y qué pasa? Vemos que el voltaje es el mismo, ¿sí? El voltaje es el mismo, como lo pueden ver. El voltaje es el mismo, tanto de salida de la batería, como de entrada y de salida de las resistencias. Si tengo una resistencia de 16 ohmios, una de 20 ohmios, sigue siendo el mismo voltaje. Como lo pueden ver. Vamos a ver, sigue siendo el mismo voltaje, no cambia, sigue igual. L subimos a 25 y sigue siendo el mismo voltaje, los mismos 12 voltios. No hay ningún cambio en el voltaje. Si ponemos ya en el caso de la corriente, vemos que la corriente sí varía, como pueden ver, de 0.50 amperios, y en este caso, en este caso de 0.75 amperios. Entre menos resistencia tengo, más amperajes me están pasando. Entre más resistencia tengo, menos amperaje me pasa, como lo pueden ver acá en este ejercicio. Entonces la respuesta que yo le di fue la siguiente. En el circuito en paralelo vemos que en la primera gráfica el voltaje en la resistencia no cambia. La corriente de la salida de la batería es la normal, pero cuando sale de las resistencias varía. En este caso cambia. En la segunda gráfica pusimos la pinza perimétrica en otro punto saliendo de la resistencia 1 y vemos que la corriente disminuye. De igual manera en la gráfica 3 vemos que entre más ohmios tenga la resistencia disminuye su amperaje y el voltaje sigue siendo el mismo inicial, como les venía diciendo. Pregunta D. Calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente en un circuito en serie y uno en paralelo. Comparar con los resultados de medición del simulador. Primero calculamos la resistencia total del circuito en serie. Eso es para hallar la resistencia en circuitos en serie, solamente sumar todas las resistencias. En este caso fue 15 ohmios más 15 ohmios, que nos da 30 ohmios, según la ley de Ohm. Ahora hallamos la intensidad por medio de la ley de Ohm también, que es la de BIR, ¿sí? El triángulo, que es B sobre I y sobre R, sobre la resistencia. En este caso vamos a hallar la intensidad, que es B sobre R. En este caso pues ya tenemos que el voltaje es 20 y las resistencias las son 30, entonces tengo un total de intensidad de 0,67 amperios. Ahora hallamos la resistencia total del circuito en paralelo. Esta es un poquito más compleja, ya que utilizamos otro tipo de la ley de Ohm. En este caso lo colocamos de esta manera y ponemos el 1 sobre R1 más 1 R2. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos la resistencia que era de 16 y de 24, ¿sí? Buscamos un mínimo común denominador, en este caso es el 48, y lo ponemos en la parte de abajo. Lo dividimos por el 16, en este caso me da 3, y en el caso de acá arriba me da 2. Dividido 48 dividido 24 me da 2, por 1 me da 2, 3 por 1 me da 3. Hacemos la suma, 5 sobre 48, en el caso tal, hacemos la inversa, el 48 lo pasamos a multiplicar, ¿sí? Y el 5 y el 5 y el 5 lo pasamos a dividir. En ese caso nos da que la resistencia total es de 9.6 ohmios. Ahora hallamos la intensidad por medio de la ley de Ohm. En este caso, igual utilizamos la misma fórmula, intensidad. En este caso ponemos el voltaje, que es de 12, y de 9.6, que fue la resistencia total, para un total de 1.25 amperios. Pregunta B. Calcular a través de la ley de Ohm la diferencia de potencial en un circuito en serie y uno en paralelo. Comparar con los resultados de medición del simulador.
Para hallar la potencia de un circuito en serie utilizamos la siguiente ley de Ohm: P igual voltaje por la intensidad. En ese caso sabemos que el voltaje es de 20 y la intensidad en el circuito en serie es de 0,77 y eso es igual a 13,4 watts. Para hallar la potencia del circuito en paralelo utilizamos la misma fórmula, la misma ley de Ohm, en el caso P igual a voltaje por intensidad. En este caso tenemos ya el voltaje, que es de 12, y la intensidad, que es de 1.25, como lo pueden ver acá. Eso da un total de 15 watts. Compañeros, profesor, feliz noche. Esta es mi explicación.